La mentira generalizada de los falsos profetas de hoy en día. Mateo 23:11 leemos: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos evangélicos por años han entendido gran parte de la Biblia a través del prisma, enseñanza y espíritu de muchos falsos profetas que se han levantado trayendo palabras que no se corresponden con la revelación bíblica. Esos falsos profetas y profetisas, al amparo, a sabiendas o no, de la gran ramera, han literalmente infestado todo el medio evangélico con mensajes, decían, de parte de Dios. Y esos evangélicos, en vez de ver en la palabra si esas cosas eran ciertas, se las han creído sin más. Esa obra de las tinieblas ha producido un mal ya muy inherente que es muy difícil de erradicar genéricamente hablando. Muchos de esos evangélicos, en estos momentos ya, han mezclado y hasta combinado su fe genuina con esa falsa fe, haciendo un todo de todo ello. Solamente la luz que da el Espíritu Santo por el estudio libre de prejuicios de la palabra podrá librarnos de todo ese error si nos humillamos a entender la palabra de Dios tal y como es y no como la habríamos interpretado hasta el momento. Básicamente, toda esa patraña de esos falsos profetas y falsos apóstoles, llamémosles falsos maestros para simplificar, se concretiza y se basa en la siguiente falsa acepción, que es la siguiente. Digo, la Iglesia reina en este mundo. A partir de esa espuria asunción, y basándose en ella, toda una serie de bofetones a la Escritura se han estado vertiendo hasta la fecha, y la gran mayoría de creyentes, ministros o no, permanecen en silencio, muchos de ellos porque realmente no tienen un conocimiento cabal de la Escritura, sino que se rigen por lo que han aprendido aquí y allá. Los falsos profetas y profetisas que han, entre comillas, profetizado que ya reinamos, con todo lo que esto conlleva, se han basado en la falsa creencia agustiniana, la cual fue y es parte inherente en el magisterio de la gran ramera, de que el reino en esta tierra empezó con la ascensión de Jesús a los cielos. Por lo tanto, vamos al primer punto. ¿El reino en esta tierra empezó con la ascensión de Jesús a los cielos? Hay numerosísimos textos en la Escritura que dicen lo contrario de esto. Uno de los más claros y diáfanos nos lo da el mismo apóstol Juan. Cuando leemos en 1 de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Vamos a ver, hermanos, pensemos. No pueden coexistir dos reinos al mismo tiempo. No puede estar por un lado el reino de Dios implementado en este mundo y el reino del diablo también. ¿La Iglesia está destruyendo el mal en esta tierra? Bueno, para contrarrestar esto último, es decir, que el mundo entero está bajo el maligno, pues enseña que la Iglesia, sobre todo encabezada por sus ungidos apóstoles, está destruyendo paso a paso, peldaño a peldaño, el reino del maligno, hasta llegar a un punto en que todo el planeta quede a los pies de Cristo. Suena bonito, pero no es cierto. Eso nos lleva a otro punto, y lo hacemos a modo de pregunta. ¿Gran avivamiento y reforma mundiales en este tiempo? De ahí también la creencia del gran avivamiento y reforma mundiales para esta dispensación, mensaje triunfalista vertido por esos falsos profetas también, el cual es agradable, pero es falso, y lo es porque no tiene sustento en la palabra, sino todo lo contrario. Lamentablemente la realidad es tozuda, y todos sabemos que el mal avanza cada vez más, tal y como además el mismísimo Señor Jesucristo advirtió que iba a ocurrir. Cito al Señor Jesús: y por haberse multiplicado la maldad,
el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12. Pero hay más todavía. La misma palabra de Dios asegura que el reino del maligno sobre este mundo acabará de una vez y de forma violenta. Acabará de un manotazo, no por mano de la Iglesia, de forma paulatina, como dicen, sino de repente y por otra mano, con M mayúscula. Leemos en Daniel 2, 44-45, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Como podemos ver, quien destruye los poderes malignos de este mundo no es mano humana, sino el mismo Dios, cumpliéndose fehacientemente así la profecía del Salmo 110, versículo 1, que dice: «Siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies». Es el Padre poniendo los enemigos de su Hijo por estrado de sus pies o bajo sus pies. Cuando regrese Cristo, acabará con su oponente frontal, el anticristo y su falso profeta, Apocalipsis 19, siendo el diablo entonces atado por 1000 años en el abismo. Esto nos lleva a otro punto, el reemplacismo. La Biblia también nos enseña que todas las profecías y promesas dadas por Dios a Israel, esta vez no a la Iglesia, tendrán su cumplimiento y lo tendrán en el milenio, con el Rey reinando desde Jerusalén. Entonces, y solo entonces, la Escritura nos enseña que habrá verdadera paz y seguridad en este planeta, y será el comienzo del estado eterno. Punto segundo: negación del Apocalipsis y otros textos proféticos bíblicos. Claro, con que toda expectativa de levantamiento de una bestia anticristo en este mundo, como culminación del mal, Apocalipsis 13, todo juicio de parte de Dios contra el mundo, Apocalipsis 16, etcétera, 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 son inviables a la luz de la profecía falsa de esos falsos profetas, entonces ellos mismos niegan el libro de Apocalipsis, dicen que no lo entienden. Pero no solamente es el libro bendito, sino todo lo que haya en la revelación del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento al respecto de la cuestión. Entonces, lo que hacen es, entre comillas, espiritualizar o alegorizar esos textos bíblicos, avanzando hacia otro contexto creado a su gusto y antojo y libre interpretación. En el proceso de todo ello, todas las promesas de Dios dadas a Israel se las quedan ellos para la Iglesia, y de ese modo también le niegan a Israel el llegar a ser salvo, como está escrito en Romanos 11, 25, 26. O dicho de otro modo, todo lo bueno es para la Iglesia, todo lo malo para Israel. Esto se llama reemplacismo. Y eso también nos lleva a otro punto, negación y burla del rapto. Con que la Iglesia debe todavía triunfar en este mundo y establecer el reino visible, por otra parte, una Iglesia que todavía no ha sido glorificada, pues el Señor Jesús no puede regresar todavía. De ahí que todos esos falsos profetas que se mofan del rapto o del arrebatamiento, 1 Tesalonicenses 4:17, se burlan de los que lo creemos y esperamos, llamándonos escapistas y cobardes, ya que ellos son triunfadores y valientes conquistadores. La realidad es que no aman ni esperan su venida, conforme la palabra dice, 2 de Timoteo 4:8b, Tito 2:13. Aman y buscan el reinar y el poseer la tierra. Esto lamentablemente en muchos casos se transforma en ambición y soberbia, mucha soberbia. Pero nosotros creemos otra cosa. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también
seréis manifestados con Él en gloria. Colosenses 3, del 1 al 3. Hermanos, más claro no se puede decir. Todo esto no es baladí. Todo este asunto es bien, pero bien serio, y está llevando a muchos a una derrota espiritual por haber creído en triunfalismos y conquistas que nada tienen que ver ni con ellos ni con el cuerpo de Cristo. El creer que la Iglesia reina aquí y ahora sin el Rey presente no solo es un error doctrinal y una herejía, sino una puerta abierta al pecado, la soberbia, ambición, avaricia, carnalidad, autoengaño, mentira y un largo etcétera. Maranatha, Cristo viene pronto. Dios les bendiga.